Sagitario nace donde el fuego se vuelve horizonte. No es un fuego que consume hacia adentro, sino uno que se proyecta, que avanza, que busca sentido en la distancia. Conectar profundamente con esta energía implica comprender que su centro no está en la posesión ni en la permanencia, sino en el movimiento interior que empuja a crecer, a comprender más allá de lo conocido, a vivir con la sensación constante de que la vida es una travesía sagrada. La esencia sagitariana responde al llamado de lo grande, ideas amplias, verdades universales, principios que trascienden lo inmediato. Júpiter, su regente, expande todo lo que toca, y en Sagitario esa expansión se manifiesta como una necesidad vital de significado. No se trata solo de aprender, sino de integrar la experiencia como sabiduría vivida. Por eso la conexión auténtica con esta energía no se logra mediante la restricción ni el control, sino ofreciendo amplitud, visión y confianza en el camino que se despliega. Sagitario reconoce la verdad cuando ésta vibra con honestidad. Detesta lo oculto, lo manipulador, lo pequeño. La profundidad para este signo no está en el silencio denso ni en la introspección cerrada, sino en la claridad que ilumina, en la palabra franca, en la risa que libera. La risa sagitariana no es superficial, es una forma de alquimia, una manera de transmutar el peso de la existencia en aprendizaje y fe. Conectar con Sagitario implica comprender que la alegría es un acto espiritual, no una evasión. La libertad es su oxígeno. No como rebeldía vacía, sino como coherencia interna. Sagitario necesita sentir que cada paso responde a una elección auténtica. Cualquier vínculo, idea o propósito que intente poseerlo pierde fuerza de inmediato. En cambio, aquello que confía, que acompaña sin encadenar, que camina al lado sin imponer rumbo, despierta una lealtad profunda y duradera. Cuando Sagitario elige quedarse, lo hace desde la convicción, no desde la obligación, y esa elección es un fuego que no se apaga fácilmente. En el plano emocional, Sagitario ama desde la admiración. Se conecta con aquello que inspira, que eleva, que invita a ser mejor. La rutina sin propósito marchita su espíritu, mientras que los proyectos con visión lo encienden. La profundidad emocional sagitariana no siempre se expresa en intensidad dramática, sino en presencia sincera, en apoyo optimista, en la capacidad de recordar el sentido incluso en los momentos de oscuridad. Su fe es un faro, a veces ingenuo, pero casi siempre poderoso. Sagitario vive impulsado por una brújula interna que apunta hacia la verdad personal. No siempre acierta, pero siempre aprende. Honrar esta energía es aceptar que el error forma parte del viaje, que la caída no es fracaso sino experiencia, que cada frontera cruzada amplía la conciencia. La conexión profunda surge cuando se valida el proceso, no solo el resultado, cuando se entiende que el camino es tan sagrado como la meta. En lo espiritual, Sagitario es el peregrino eterno. Busca dioses, filosofías, sistemas de creencias, no para someterse a ellos, sino para dialogar con el misterio. Necesita sentir que el universo tiene sentido, aunque ese sentido esté en constante expansión. La espiritualidad sagitariana no es rígida, es vivencial, exploradora, abierta. Conecta con rituales que celebran la vida, con enseñanzas que invitan a pensar, con símbolos que abren puertas en lugar de cerrarlas. La motivación de Sagitario nace cuando se le recuerda su naturaleza heroica. Este signo encarna al arquero que apunta lejos, al viajero que confía en su visión incluso cuando el terreno es incierto. Dentro de su fuego habita un idealista que cree que el mundo puede ser mejor y que vale la pena arriesgarse por esa creencia. Cuando esa chispa es reconocida, Sagitario responde con entrega, generosidad y una fuerza inspiradora que contagia a todo lo que lo rodea. Conectar profundamente con Sagitario es entrar en un pacto con la expansión. Es comprender que su alma necesita crecer para respirar, que su corazón se enciende con la verdad y que su espíritu se fortalece cuando puede compartir lo aprendido. Es caminar sin miedo a los cambios, celebrar la honestidad brutal, confiar en la luz incluso cuando el camino aún no se ve completo. Porque Sagitario no promete certezas, pero sí sentido. Y en ese sentido, quien logra resonar con su fuego descubre que la vida, como él, siempre está yendo hacia algo más grande. Hay en Sagitario una relación íntima con el tiempo que rara vez se comprende del todo. No vive el presente como ancla ni el futuro como ansiedad, sino como promesa. El pasado, para esta energía, no es un lugar de residencia sino un archivo de aprendizajes. Esto le otorga una capacidad singular para reinventarse sin nostalgia paralizante. Cuando una etapa concluye, Sagitario no mira atrás con culpa,
sino con gratitud por lo aprendido. Esta alquimia temporal le permite avanzar con ligereza, pero también con una sabiduría que se va acumulando como mapas invisibles del alma. Existe también una dimensión profundamente ética en Sagitario. Más allá de su amor por la libertad, hay un código interno que guía sus decisiones. Puede romper reglas externas, pero rara vez traiciona sus propios principios. La conexión profunda con esta energía se fortalece cuando se reconoce su necesidad de coherencia moral. Sagitario necesita sentir que lo que hace está alineado con una verdad mayor, aunque esa verdad sea imperfecta o esté en construcción. Cuando percibe hipocresía, doble discurso o falta de integridad, su fuego se apaga o se vuelve errante. En el plano de la sombra, Sagitario enfrenta el desafío de la dispersión. Su deseo de abarcarlo todo puede llevarlo a no profundizar en nada durante ciertos tramos del camino. Sin embargo, esta aparente superficialidad es, en realidad, una fase del proceso expansivo. Sagitario explora para luego sintetizar. Recorre muchos territorios para encontrar el hilo dorado que los une. Conectar con esta energía implica comprender que su profundidad no siempre es vertical, sino horizontal, una red de experiencias que, al unirse, revelan una visión amplia y reveladora. La palabra es un arma sagrada para Sagitario. No solo comunica, sino que invoca. Su discurso puede despertar conciencias, encender voluntades, derribar muros mentales. Por eso su responsabilidad kármica está ligada al uso de la verdad. Cuando habla desde la sabiduría, se convierte en guía; cuando habla desde el dogma o la soberbia, puede herir sin intención. La conexión auténtica con esta energía reconoce el poder creador de su voz y la necesidad de que ésta esté al servicio de la expansión, no de la imposición. Sagitario tiene una relación especial con el riesgo. No lo busca por imprudencia, sino por fe. Hay en su naturaleza una confianza casi mística en que la vida sostiene al que se atreve. Esta fe lo impulsa a saltar cuando otros dudan, a comenzar cuando otros esperan, a creer cuando el escenario aún no ofrece garantías. Conectar con Sagitario es honrar esa valentía espiritual, esa capacidad de apostar por lo invisible, por lo que todavía no se ha manifestado pero ya vibra como posibilidad. En los vínculos, Sagitario necesita admirar y ser admirado, no desde el ego, sino desde el reconocimiento mutuo del potencial. La conexión profunda se da cuando hay crecimiento compartido, cuando cada encuentro deja una enseñanza, cuando la relación se convierte en un viaje y no en una jaula. Sagitario florece cuando siente que el lazo expande horizontes mentales, emocionales o espirituales. Cualquier vínculo que se estanque se vuelve una frontera que necesita cruzar. Hay también un llamado ancestral en Sagitario hacia lo lejano, no solo en términos geográficos, sino simbólicos. Le atraen las culturas, los saberes antiguos, los mitos fundacionales, las historias que explican el origen y el destino. Esta conexión con lo arcaico y lo extranjero le permite recordar que la humanidad comparte una misma búsqueda esencial. Sagitario porta la memoria del caminante primigenio, del chamán, del filósofo errante que transmite sabiduría de tribu en tribu. La motivación sagitariana se enciende cuando se le recuerda que su existencia tiene impacto colectivo. Aunque a veces parezca individualista, su fuego está destinado a iluminar a otros. Sagitario necesita sentir que su experiencia sirve, que su aprendizaje no es en vano, que su voz puede ser puente. Cuando se reconoce como portador de sentido, su energía se vuelve imparable, generosa y profundamente inspiradora. En lo más profundo, Sagitario encarna la fe en la vida misma. No una fe ciega, sino una confianza dinámica, en movimiento, que se renueva con cada paso. Cree que siempre hay algo más por descubrir, algo más por comprender, algo más por vivir. Conectar con esta energía es aceptar que la existencia no se reduce a lo conocido, que el espíritu humano está hecho para expandirse y que, mientras haya horizonte, habrá propósito. Sagitario no busca llegar, busca seguir avanzando. Y en ese avance constante, recuerda al mundo que vivir también es un acto de fe épica. En la raíz simbólica de Sagitario habita el centauro, criatura mitad instinto mitad conciencia, y en ese mito se revela una clave profunda de su energía. Sagitario no niega la naturaleza animal ni la espiritual, las integra. Su desafío épico consiste en aprender a dirigir la fuerza instintiva con una visión elevada. Cuando esta integración ocurre, Sagitario se convierte en un canal de energía vital poderosa, capaz de transformar impulso en propósito.
Conectar con esta vibración implica reconocer que el deseo no es enemigo de la sabiduría, sino su combustible cuando está orientado hacia un sentido mayor. El fuego mutable que lo define le otorga una capacidad única de adaptación sin pérdida de identidad. Sagitario cambia de escenario, de rol, de creencia, pero no de esencia. Esta mutabilidad no es inconstancia, sino inteligencia evolutiva. Sabe cuando una forma ya cumplió su función y necesita ser trascendida. Por eso, la conexión profunda con esta energía se fortalece cuando se entiende que el cambio no es amenaza, sino señal de crecimiento interno. Sagitario enseña que aferrarse es morir lentamente, mientras que moverse con conciencia es vivir en expansión constante. El cuerpo también es territorio sagrado para Sagitario. A diferencia de otros signos de fuego, no vive el cuerpo solo como instrumento de acción, sino como vehículo de experiencia. El movimiento, el viaje físico, el contacto con la naturaleza abierta, los espacios amplios, activan su energía espiritual. Hay una sabiduría encarnada en Sagitario que se despierta al caminar, correr, explorar. La conexión con su fuego se profundiza cuando el cuerpo acompaña al espíritu en la búsqueda, cuando la experiencia no se queda en lo mental, sino que se vuelve vivida, sentida, integrada. Sagitario tiene una relación compleja con los límites. No los rechaza por inmadurez, sino porque intuye que muchos de ellos son construcciones artificiales. Sin embargo, su verdadera maestría surge cuando aprende a reconocer los límites como puntos de enfoque y no como muros. Cuando Sagitario elige un marco desde la conciencia, su energía se potencia en lugar de dispersarse. La conexión auténtica con esta fuerza implica comprender que la disciplina, cuando nace del propósito, no apaga el fuego, lo dirige con precisión. En el plano kármico, Sagitario carga la misión de expandir conciencia colectiva. Su aprendizaje no es solo personal, tiene un eco que trasciende al individuo. Cada verdad descubierta, cada horizonte cruzado, cada error comprendido, forma parte de una cadena de sabiduría que otros pueden tomar. Por eso muchas veces Sagitario siente un impulso natural hacia la enseñanza, la transmisión, el relato. No necesariamente como maestro formal, sino como testigo del camino, como quien dice yo estuve ahí y aprendí esto. Su experiencia se convierte en faro cuando es compartida con humildad. La creatividad sagitariana no siempre se manifiesta en formas estéticas convencionales. Es una creatividad filosófica, narrativa, visionaria. Sagitario crea ideas, crea caminos, crea sentido. Tiene la capacidad de unir puntos dispersos y revelar una imagen más amplia. Esta creatividad se activa cuando se le permite pensar en grande, imaginar futuros posibles, romper marcos mentales. La conexión profunda con esta energía se fortalece cuando su imaginación no es ridiculizada ni minimizada, sino reconocida como semilla de nuevas realidades. En el liderazgo, Sagitario no gobierna desde la autoridad rígida, sino desde la inspiración. Lidera quien se atreve a ir primero, quien confía en la visión incluso cuando no hay garantías. Su liderazgo es contagioso porque nace de la coherencia entre lo que cree y lo que vive. Cuando Sagitario lidera desde el ego, pierde credibilidad, cuando lo hace desde la fe en el propósito, despierta seguidores naturales. Conectar con esta dimensión implica reconocer que su poder no está en imponer, sino en mostrar que otro camino es posible. Hay también en Sagitario una capacidad sanadora ligada al sentido. Muchas heridas humanas no nacen del dolor en sí, sino de la falta de significado. Sagitario tiene el don de devolver perspectiva, de recordar que incluso la prueba más dura puede integrarse en una narrativa mayor. No niega el sufrimiento, pero lo coloca en un contexto más amplio. Esta capacidad de resignificar convierte a Sagitario en un sanador del espíritu, alguien que ayuda a otros a reencontrar la fe cuando ésta parece perdida. En lo más profundo, Sagitario encarna la confianza en el viaje del alma. No promete destinos finales ni respuestas absolutas, pero sostiene la certeza de que cada paso tiene valor. Su épica no es la del héroe que conquista y se detiene, sino la del caminante que sigue avanzando porque sabe que la vida se revela en el trayecto. Conectar con Sagitario es alinearse con esa verdad esencial: mientras haya búsqueda, hay vida; mientras haya horizonte, el fuego sigue encendido. Sagitario recuerda que el alma no vino a encerrarse, sino a expandirse, y que esa expansión, cuando se vive con conciencia, se convierte en una fuerza que eleva no solo al individuo, sino al mundo entero. Existe en Sagitario una relación casi mística con la noción de destino, aunque rara vez se somete a él de forma pasiva. Para esta energía, el destino no es una sentencia escrita,
sino un sendero que se revela al andar. Sagitario confía en las señales, en las coincidencias significativas, en los encuentros que parecen casuales pero transforman el rumbo. Esta afinidad con la sincronicidad refuerza su fe en que la vida dialoga con quien se mueve. Cuando permanece inmóvil, la señal se apaga; cuando avanza, el universo responde. De ahí surge su reputación de afortunado, no por azar, sino por disposición a estar en el flujo. La suerte en Sagitario no es comodidad, es coraje. Júpiter expande, pero primero exige riesgo. Esta energía enseña que la abundancia llega a quienes se atreven a cruzar el umbral antes de tener certezas. En lo profundo, Sagitario comprende que la seguridad absoluta es una ilusión y que la verdadera protección nace de la confianza interna. Esta visión lo vuelve magnético para oportunidades inesperadas, pero también lo enfrenta a caídas que forjan carácter. Cada caída es una iniciación, cada levantarse una reafirmación del propósito. El humor sagitariano merece una mención más profunda. No es solo ligereza ni ironía, es una herramienta de sabiduría ancestral. A través del humor, Sagitario desarma dogmas, relativiza tragedias, abre grietas en estructuras rígidas. La risa, en su forma más elevada, es una revelación, muestra que la vida no necesita ser solemne para ser profunda. Este humor puede incomodar, porque desnuda verdades, pero su intención última es liberar. Sagitario ríe para recordar que el espíritu no fue hecho para la pesadez perpetua. También existe en esta energía una familiaridad con la soledad del caminante. Aunque social y expansivo, Sagitario atraviesa momentos de aislamiento necesarios, no como castigo, sino como rito. Hay tramos del camino que solo pueden recorrerse en silencio interior, lejos de opiniones ajenas. En esos espacios, Sagitario redefine su visión, ajusta la flecha, vuelve a alinear el fuego. La soledad no lo debilita, lo recalibra. Es allí donde se gesta la próxima expansión. La flecha sagitariana no se lanza al azar. Antes del disparo hay tensión, enfoque, alineación entre cuerpo, mente y espíritu. Esta imagen simbólica revela que Sagitario necesita un punto de concentración para desplegar su poder. Cuando encuentra una visión clara, su energía se vuelve precisa, imparable. Pero si pierde el norte, la flecha se dispersa. La conexión profunda con esta energía implica honrar sus tiempos de preparación, sus pausas aparentemente erráticas que en realidad son ajustes internos antes de un gran salto. Sagitario mantiene una relación intensa con la verdad, pero no con la verdad rígida, sino con la verdad viva. Aquella que evoluciona, que se expande, que admite nuevas capas. Por eso puede cambiar de opinión sin sentir traición interna. No defiende ideas por orgullo, sino por resonancia. Cuando la resonancia cambia, la idea cae. Esta flexibilidad intelectual es una forma de valentía espiritual, aunque muchas veces sea malinterpretada como falta de compromiso. En realidad, Sagitario está comprometido con algo más grande que cualquier creencia puntual, la búsqueda misma. Hay en Sagitario una herida antigua relacionada con la incomprensión. Al ver más lejos, muchas veces habla antes de que otros estén listos para escuchar. Esto puede convertirlo en extranjero incluso en tierras conocidas. Sin embargo, esta herida también es su don, porque lo convierte en precursor. Sagitario llega antes, anuncia, señala horizontes. No siempre es celebrado en el momento, pero su visión suele confirmarse con el tiempo. Aprender a sostener esta posición sin amargura es parte de su madurez espiritual. En el amor por la vida, Sagitario manifiesta una devoción casi sagrada. Ama vivir, experimentar, sentir el pulso del mundo. No se conforma con sobrevivir. Esta devoción lo convierte en recordatorio viviente de que la existencia es una aventura consciente, no una condena. Cuando esta energía está alineada, su presencia despierta entusiasmo, esperanza, deseo de movimiento. Sagitario no arrastra, invita. No obliga, contagia. En última instancia, Sagitario representa la promesa. La promesa de que siempre hay algo más allá del límite actual, de que el alma no se agota en una sola versión de sí misma, de que la verdad no es un punto fijo sino una expansión constante. Su épica no reside en la conquista externa, sino en la fidelidad a la visión interior. Sagitario avanza porque sabe, en lo más profundo, que detenerse sería traicionarse. Y en cada paso, incluso en los inciertos, deja una huella invisible que recuerda al mundo que vivir con sentido es el acto más heroico de todos.
Sagitario posee una relación singular con la fe puesta a prueba. No se trata de una fe ingenua que nunca duda, sino de una fe que se fortalece precisamente al atravesar momentos de vacío de sentido. Cuando el horizonte se nubla y las antiguas certezas dejan de responder, Sagitario entra en una noche iniciática. En ese umbral, aprende que la fe auténtica no depende de respuestas inmediatas, sino de la capacidad de seguir caminando aun cuando el mapa se disuelve. Esta travesía interior templa su fuego y lo vuelve más sabio, más humano, más consciente de que la luz no siempre se presenta como claridad, sino como resistencia a rendirse. En su arquitectura astrológica, Sagitario aprende a dialogar con los otros elementos. El fuego lo impulsa, pero necesita del aire para pensar, del agua para sentir y de la tierra para encarnar. Cuando integra estas fuerzas, su visión deja de ser abstracta y se vuelve aplicable. Comprende que la expansión real no es huida, sino encarnación consciente de una verdad en el mundo material. Esta integración marca una etapa de madurez donde el idealista se convierte en constructor de sentido, donde el viajero trae de regreso el conocimiento y lo siembra. Existe también una relación profunda con la casa 9 como territorio simbólico, en lugar de los grandes aprendizajes, de las leyes universales, de la ética y del sentido de justicia. Sagitario no tolera la injusticia porque intuye que rompe el orden mayor. Su lucha no siempre es visible, pero es constante. Defiende causas, ideas, principios que considera esenciales para la dignidad humana. Cuando esta energía se alinea, se convierte en protectora de la verdad colectiva, aun cuando ello implique ir contracorriente. El paso del tiempo enseña a Sagitario el valor del retorno. No todo viaje es lineal, algunas flechas regresan. Volver no significa fracasar, sino integrar. Hay experiencias que solo revelan su sentido cuando se revisitan desde otra conciencia. Sagitario aprende que cerrar ciclos no siempre implica abandonarlos, sino comprenderlos en un nivel más alto. Este retorno consciente le permite reconciliar entusiasmo con responsabilidad, visión con legado. La noción de legado es otro aspecto profundo. Aunque viva en el presente expandido, Sagitario deja huella. No siempre en monumentos visibles, sino en ideas sembradas, en palabras dichas en el momento justo, en ejemplos de valentía que otros recuerdan cuando dudan. Su legado es invisible pero persistente, como una antorcha que pasa de mano en mano. Comprender esto transforma su impulso vital en misión, y su misión en servicio. En la comunidad, Sagitario actúa como catalizador. No busca ser centro, pero inevitablemente activa procesos. Su presencia mueve, incomoda, despierta. Allí donde llega, algo se pone en marcha. Esto puede generar resistencia, pero también gratitud profunda. Sagitario aprende a respetar los ritmos ajenos sin apagar su fuego, a compartir visión sin imponerla, a ofrecer caminos sin exigir seguimiento. El arte de contar historias es otra de sus armas sagradas. Sagitario entiende que la humanidad se transmite a través de relatos. Al narrar, ordena el caos, da sentido a lo vivido, convierte la experiencia en sabiduría compartida. Cada historia es un puente entre mundos, una flecha que lleva significado. En esta narrativa épica cotidiana, Sagitario cumple su rol ancestral de guardián del sentido. En los tránsitos de la vida, Sagitario aprende a confiar en el timing. No todo se logra al instante, no toda expansión es inmediata. Hay semillas que germinan lejos del lugar donde fueron sembradas. Esta comprensión le otorga paciencia sin resignación, esperanza sin ansiedad. Aprende a leer las pausas como preparación y los obstáculos como reajustes de dirección. Finalmente, Sagitario encarna la certeza de que la vida es una escuela en movimiento. No se gradúa, no concluye, no se clausura. Cada amanecer es una nueva lección, cada encuentro un maestro, cada desafío una oportunidad de expansión. Su épica no se escribe en batallas ganadas, sino en la fidelidad al impulso de crecer. Sagitario avanza porque su alma recuerda que el espíritu humano fue hecho para explorar, comprender y confiar. Y en esa marcha constante, sostiene una verdad esencial: mientras haya conciencia en movimiento, la vida sigue revelando su sentido. En la alquimia más sutil de Sagitario existe una relación profunda con la verdad interior que no siempre coincide con la verdad socialmente aceptada. Esta energía aprende temprano que no toda verdad puede ser dicha en cualquier momento, y que el silencio también puede ser una forma de sabiduría. Aún así, cuando llega el instante justo, Sagitario no calla.
Su palabra surge como un rayo que atraviesa capas de ilusión, no para destruir, sino para revelar. Esta relación con el discernimiento marca una evolución importante, comprender que la verdad no solo debe ser auténtica, sino también consciente del impacto que genera. Sagitario guarda una memoria arquetípica del explorador del alma. No solo recorre geografías externas, sino estados de conciencia. Hay en su naturaleza una facilidad para atravesar fronteras internas, cuestionar identidades fijas y desmontar máscaras heredadas. Esta cualidad lo vuelve un signo profundamente transformador, aunque no siempre se perciba como tal. Donde otros consolidan estructuras, Sagitario introduce grietas por donde entra la luz. Su épica es silenciosa en apariencia, pero radical en efecto. La relación con la autoridad también merece una mirada más profunda. Sagitario no se rebela por rebeldía, sino porque reconoce cuando una autoridad perdió conexión con el sentido. Respeta al guía que encarna lo que enseña, pero desafía al que impone sin coherencia. Esta energía aprende, con el tiempo, a convertirse ella misma en referencia ética, no desde la rigidez, sino desde el ejemplo. Cuando Sagitario asume esta responsabilidad, deja de huir de la autoridad y se transforma en una forma viva de ella. Existe una dimensión de Sagitario vinculada al perdón, aunque pocas veces se la nombra. Al comprender la vida como proceso evolutivo, Sagitario desarrolla la capacidad de perdonar errores, propios y ajenos, sin cargar con rencor. No porque minimice el daño, sino porque entiende que el resentimiento estanca el camino. Este perdón no es pasivo, es una liberación consciente que le permite seguir avanzando sin peso innecesario. En ese acto, Sagitario demuestra una grandeza espiritual que no busca reconocimiento. La relación con el deseo es otro territorio profundo. Sagitario desea con intensidad, pero aprende a distinguir entre el deseo que expande y el que dispersa. Esta discriminación no siempre es inmediata, suele llegar tras experiencias extremas, excesos o desilusiones. Sin embargo, cuando se afina, el deseo se convierte en motor creativo alineado con el propósito. Sagitario entonces ya no persigue estímulos, sino visiones. El deseo deja de ser impulso reactivo y se vuelve intención consciente. Hay también una conexión especial con los ciclos largos. Sagitario comprende que algunas metas no se alcanzan en una vida emocional corta, sino en procesos extendidos. Esta comprensión le otorga una paciencia poco común para un signo de fuego. Aprende a sostener una visión durante años, incluso cuando no hay resultados visibles. Esta fidelidad al horizonte es una forma elevada de disciplina espiritual. En su dimensión más madura, Sagitario se convierte en puente entre mundos. Entre lo antiguo y lo nuevo, entre lo conocido y lo posible, entre la experiencia y la enseñanza. Ya no necesita demostrar nada, su sola presencia transmite amplitud. Escucha sin perder criterio, dialoga sin diluir su esencia, acompaña sin invadir. En este estado, Sagitario encarna la figura del sabio viajero que regresó con el fuego encendido y sabe compartirlo sin quemar. La relación con la muerte simbólica también forma parte de su épica. Sagitario sabe soltar identidades que ya no le sirven. Muere muchas veces en vida, muere una idea, muere una creencia, muere un sueño que se queda pequeño. Cada muerte es seguida por una expansión mayor. Esta capacidad de renacer sin dramatismo revela su comprensión profunda de la impermanencia. Nada es definitivo salvo el impulso de crecer. Finalmente, Sagitario sostiene una vibración de esperanza activa. No espera que el mundo cambie solo, actúa como si el cambio ya fuera posible. Esta esperanza no es ingenua ni evasiva, es una postura existencial. Sagitario cree porque ha visto, ha cruzado, ha caído y se ha levantado. Cree porque sabe que la vida responde al movimiento consciente. Y desde esa certeza, avanza, no como quien huye, sino como quien honra el llamado interno de expandir la conciencia, paso a paso, horizonte tras horizonte, manteniendo viva la llama que recuerda que el sentido no se encuentra, se construye caminando. En la profundidad menos visible de Sagitario se encuentra una relación intensa con la confianza primordial, esa que se forma antes de las ideas y de las palabras. Sagitario siente, en un nivel casi instintivo, que la vida tiende al crecimiento. Esta percepción no siempre es consciente ni racional, pero actúa como un pulso interno que lo empuja a seguir aun cuando todo parece contradecirlo. Cuando esta confianza se quiebra, Sagitario atraviesa crisis existenciales profundas, porque no se trata solo de perder una ilusión, sino de sentir que el universo ha dejado de responder.
Sin embargo, de esas crisis surge una fe más refinada, menos idealizada y más verdadera, una fe que no necesita promesas externas para sostenerse. Existe también una conexión poderosa entre Sagitario y la visión a largo plazo del alma. Mientras otros signos se enfocan en resolver lo inmediato, Sagitario intuye procesos que se despliegan en escalas mayores. Percibe patrones amplios, ciclos que se repiten, lecciones que no pertenecen a un solo momento. Esta percepción lo vuelve, en ocasiones, impaciente con lo pequeño o lo trivial, pero también le otorga la capacidad de sostener la mirada cuando otros se rinden. Sagitario sabe que no todo florece en la misma estación y que algunas verdades requieren tiempo para ser comprendidas. En su relación con la vulnerabilidad, Sagitario aprende de forma particular. No le resulta natural mostrarse frágil, no por dureza, sino porque su impulso inicial es trascender el dolor rápidamente. Sin embargo, la verdadera profundidad de esta energía se revela cuando comprende que la vulnerabilidad no contradice la fortaleza, sino que la humaniza. Al permitirse sentir sin huir hacia la próxima meta, Sagitario integra una compasión más profunda, tanto hacia sí mismo como hacia los demás. Esta integración vuelve su fuego más cálido y menos abrasivo. Hay en Sagitario una afinidad especial con los comienzos. No solo disfruta iniciar proyectos o viajes, sino que vibra con el instante en que algo todavía no está definido. El territorio de lo posible lo nutre. En ese espacio sin forma, su imaginación y su fe trabajan juntas. Esta afinidad con el inicio lo convierte en sembrador de procesos que otros continuarán. Sagitario no siempre está destinado a ver el final de todo lo que empieza, pero su rol es encender la chispa inicial, abrir el camino, mostrar que algo puede existir. La relación con la abundancia también adquiere matices profundos. Sagitario entiende la abundancia como flujo, no como acumulación. Cuando intenta retener, su energía se bloquea; cuando confía y comparte, el flujo se restablece. Esta comprensión lo lleva a experimentar tanto momentos de expansión generosa como etapas de aparente carencia que lo obligan a redefinir su concepto de riqueza. Con el tiempo, aprende que la verdadera abundancia reside en la capacidad de generar sentido, oportunidades y visión, incluso en contextos limitados. En el ámbito del servicio, Sagitario no sirve desde la obediencia ni desde el sacrificio ciego, sino desde la inspiración. Su servicio es recordar posibilidades, abrir perspectivas, ofrecer esperanza fundada en experiencia. No rescata, no salva, muestra caminos. Esta forma de servicio requiere desapego, porque no siempre quienes reciben la visión están listos para seguirla. Sagitario aprende a ofrecer sin exigir resultados, a sembrar sin controlar el crecimiento. Existe también una relación profunda con el desapego identitario. Sagitario no se define por una sola versión de sí mismo. Puede cambiar de rol, de vocación, de narrativa vital sin sentir que se traiciona. Esta flexibilidad identitaria es una de sus mayores fortalezas, pero también una fuente de incomprensión externa. Sin embargo, en su madurez, Sagitario comprende que su identidad no está en la forma, sino en el impulso que atraviesa todas sus formas. Esa comprensión le otorga una libertad interior difícil de quebrar. En su dimensión más elevada, Sagitario encarna la alegría consciente. No la alegría eufórica que niega el dolor, sino la que surge de comprender que la vida, con todas sus pruebas, sigue siendo un privilegio de experiencia. Esta alegría no depende de circunstancias ideales, sino de una elección interna de participar plenamente en la existencia. Cuando Sagitario vibra en esta frecuencia, su presencia se vuelve medicinal, recordando a otros que el sentido no siempre está en resolverlo todo, sino en vivirlo todo con conciencia. Finalmente, Sagitario sostiene una promesa silenciosa que atraviesa toda su épica, la promesa de no rendirse ante el estrechamiento del espíritu. En un mundo que tiende a encerrar, clasificar y limitar, Sagitario recuerda que el alma necesita horizonte para no marchitarse. Su caminar constante no es huida, es fidelidad a una verdad esencial: la conciencia humana fue hecha para expandirse, aprender y confiar. Mientras esa verdad siga viva, Sagitario seguirá avanzando, no como quien busca escapar, sino como quien honra el impulso sagrado de crecer y llevar luz allí donde aún no ha llegado. En el trasfondo más sutil de Sagitario se manifiesta una relación profunda con la coherencia interna como brújula del alma. Esta energía no se guía únicamente por lo que desea o cree, sino por la sensación íntima de alineación. Cuando pensamiento, acción y propósito convergen, Sagitario experimenta una fuerza imparable.
Cuando esa coherencia se rompe, aparece una inquietud que no se silencia con distracciones ni conquistas externas. Esta sensibilidad a la desalineación es una de sus pruebas más importantes, porque lo obliga a revisar constantemente si el camino que recorre sigue siendo fiel a su verdad viva. Sagitario también mantiene una conexión especial con el vacío fértil. A diferencia de otros signos que temen los periodos sin dirección clara, esta energía aprende a habitar los espacios intermedios, esos momentos en los que una etapa terminó y la siguiente aún no se revela. En ese vacío, Sagitario no se disuelve, se afina. Es allí donde se reconfigura la visión, donde el fuego se concentra antes de expandirse de nuevo. Comprender este proceso transforma la incertidumbre en gestación y la espera en acto creativo. Existe una dimensión sagitariana ligada a la responsabilidad del conocimiento. A medida que amplía su conciencia, esta energía comprende que saber más implica responder de manera diferente ante la vida. No puede fingir ignorancia una vez que ha visto. Esta carga no es pesada cuando se asume con madurez, sino que se convierte en un llamado ético a vivir de acuerdo con lo aprendido. Sagitario madura cuando deja de buscar verdades solo para sí y comienza a encarnarlas en decisiones concretas, incluso cuando eso exige renuncias. En su relación con el conflicto, Sagitario no busca la confrontación, pero tampoco la evita cuando está en juego el sentido. Su fuego no se enciende por pequeñas disputas, sino por batallas simbólicas, la defensa de una visión, de un principio, de una posibilidad que aún no ha sido aceptada. En estos momentos, Sagitario se convierte en guerrero filosófico, alguien que lucha más con ideas que con armas, más con presencia que con imposición. Su épica se escribe en el terreno de la conciencia. Hay también una conexión profunda con la noción de promesa interior. Sagitario vive con la sensación de haber venido a cumplir algo que no siempre puede nombrar, pero que siente con claridad. Esta promesa no es externa ni social, es un acuerdo silencioso con la propia alma. Cuando se desvía demasiado de ese pacto, la vida misma parece empujarlo de vuelta al camino, a veces de forma abrupta. Estas correcciones no son castigos, sino reajustes del destino en movimiento. En el terreno emocional, Sagitario aprende a distinguir entre apego y compromiso. Puede parecer desapegado, pero cuando se compromete lo hace desde una decisión consciente, no desde la necesidad. Este tipo de compromiso es profundo y duradero porque no nace del miedo a perder, sino del deseo de compartir el camino. Sagitario enseña que el verdadero lazo no encierra, sino que acompaña en la expansión mutua. Existe una relación íntima entre Sagitario y la visión colectiva del futuro. Esta energía no solo sueña para sí, sino que intuye hacia dónde puede dirigirse la humanidad. Percibe cambios de paradigma antes de que se manifiesten plenamente. Esta capacidad lo vuelve visionario, pero también solitario, porque no siempre encuentra eco inmediato. Sin embargo, su función no es ser comprendido de inmediato, sino sembrar ideas que germinarán más adelante. La relación con el fracaso también adquiere una tonalidad particular. Sagitario no lo vive como una identidad, sino como una etapa del viaje. El fracaso no define, informa. Cada intento fallido amplía el mapa interno y ajusta la puntería de la flecha. Esta perspectiva le permite levantarse con rapidez, pero también integrar la lección sin cinismo. Sagitario fracasa hacia adelante, convirtiendo cada caída en impulso. En su expresión más elevada, Sagitario se convierte en testimonio viviente de que la vida tiene sentido incluso cuando no se comprende del todo. No necesita certezas absolutas para avanzar, ni garantías para creer. Su fuerza radica en la disposición a confiar en el proceso, a honrar la búsqueda como valor en sí mismo. Esta postura existencial lo transforma en faro silencioso, recordando que el espíritu humano no fue hecho para estancarse, sino para expandirse con conciencia. Así, Sagitario continúa su marcha eterna, no como quien huye del pasado ni como quien ansía un final, sino como quien comprende que el camino mismo es sagrado. Cada paso amplía la visión, cada experiencia afina la verdad, cada horizonte alcanzado revela otro más allá. En esa expansión constante, Sagitario sostiene una épica que no se agota, la de vivir fiel al llamado interior, aun cuando el mundo no siempre comprenda, aun cuando la ruta no esté trazada. Porque en su fuego arde una certeza antigua y luminosa, mientras haya búsqueda consciente, la vida sigue teniendo sentido.